Hola, hoy hablaremos sobre la teoría del actor red. Pues como se le conoce internacionalmente, o TAR, que usaremos acá, es una etiqueta que designa un conjunto de principios metodológicos, epistémicos y trabajos de campo que partieron inicialmente de una reflexión sobre la ciencia y la tecnología y abordaron un problema de explicar la producción y estabilización del orden social. Por ello, a la teoría del actor red también se le conoce como sociología de la traducción o también como sociología de las asociaciones, y tiene sus orígenes a mediados de la década de 1980 con los trabajos de Bruno Latour, Michel Calon y John Lowe. La teoría del actor red se considera también un enfoque que estudia la participación de la materialidad y la discursividad en las relaciones que producen y organizan toda clase de actores heterogéneos. Actores heterogéneos de todo tipo, como por ejemplo objetos, sujetos, seres humanos, máquinas, animales, naturaleza, ideas, organizaciones, desigualdades, escalas, tamaños o arreglos geográficos, así como lo describe John Lowe. Algunas características generales de este enfoque son varias. Por ejemplo, en principio diríamos que se trata de una teoría descriptiva, no una teoría explicativa. La otra característica que tiene es que para ellos el mundo natural y el mundo social son producto de redes de relaciones entre actores o más precisamente entre actantes, que es el término más preciso. Y otra tercera característica es muy importante, y es que los actores pueden ser tanto humanos como no humanos. La teoría del actor red apuesta por una explicación monista de las redes heterogéneas en las que se inscriben prácticas, en las cuales no existe una diferencia jerárquica entre sus protagonistas. Por ello, se plantea la disolución de las fronteras entre el dominio de lo social y el dominio natural. Además, en dichas relaciones, las características intencionales que generalmente se asocian a los actores humanos aparecen ahora relacionadas con elementos no humanos y, en consecuencia, para los teóricos de la teoría del actor red, la diferenciación entre niveles de explicación se torna inservible. Michel Calon ha propuesto tres principios metodológicos que guían la práctica y la investigación bajo este enfoque, bajo el enfoque de la teoría del actor red. El primero consistiría en un agnosticismo del observador. Para él, el observador no solo es imparcial con los argumentos científicos y técnicos que se emplean en una controversia, sino que también se abstienen de censurar a los actores cuando hablan sobre sí mismos o de su entorno social. El segundo principio metodológico es el principio de simetría generalizado, que es similar al principio de simetría propuesto por David Bloor, pero considerablemente más amplio. De este principio hablaremos más adelante con más detalle en este video. Un tercer principio se refiere a la asociación libre, ya que el observador debe abandonar toda distinción a priori entre sucesos naturales y sociales. Debe rechazar la hipótesis de una frontera definitiva que los separa, pues considera que estas divisiones son conflictivas, debido a que son el resultado del análisis y no su punto de partida. Uno de los pilares conceptuales de la teoría del actor red es mostrar que o por qué lo social no puede ser considerado como un tipo de dominio o material en las que las explicaciones sociales, entre comillas, den justificación a un estado de cosas. Esta teoría intenta mostrar que lo social no es lo que explica una asociación, sino que dicha asociación debe ser explicada. Lo social indica el ensamblaje ya configurado más que lo que mantiene dicha asociación. Para sustentar esta fuerte afirmación, los teóricos de la teoría han recurrido a las sociedades animales, que en principio parecen más simples que las humanas, pero de manera provocativa y contraintuitiva insisten que las comunidades de animales sociales, tales como gorilas, chimpancés, lobos o ballenas, dependen enteramente de su presencia personal para establecer un orden social que establecieron previamente. Para los humanos es distinto. Lo que mantiene las sociedades humanas en el tiempo y en el espacio es para ellos la materialidad, es decir, todo el conjunto de objetos que conforman una cultura material, un entorno. Según los autores, nuestras interacciones están mediadas por componentes
extrasomáticos que permiten repetir las prácticas para ritualizarlas y así mantener un orden social en el tiempo. Por ejemplo, las señales de tránsito nos indican las normas de cómo movilizarnos en una ciudad sin necesidad de que un ser humano se dedique a aplicarlas y recordarlas todo el tiempo. En definitiva, lo social es un producto de las asociaciones mantenidas por actantes, humanos y no humanos, y no lo que causa dichas asociaciones. Dicho de otra manera, lo social no es lo que nos mantiene unidos, por lo contrario, es lo que resulta cuando los ensambles son estabilizados. Una consecuencia de esta postura es que la teoría del actor red se distancia enormemente de los supuestos del constructivismo social. No obstante, se denominan a sí mismos constructivistas a secas sin agregar el adjetivo social. Entonces viene la pregunta, ¿en qué sentido entonces la teoría del actor red es constructivista? Pues ellos responden que mantienen el adjetivo constructivista porque se centran en la escena en que los humanos y no humanos se fusionan, estableciendo redes de relaciones que se construyen. Un caso para explicar esta idea es el estudio sobre Pasteur, que examina en el año 2001 en el libro de Latour, La esperanza de Pandora. Se pone en la práctica el eludir la dicotomía sujeto-objeto. Para eso tenemos una pregunta. ¿Existen, antes de ser descubiertos por Pasteur, los microbios? Desde el punto de vista clásico, es decir, las posturas normalmente realistas, los microbios existían plenamente antes de la acción de este investigador. Simplemente nadie los había encontrado y definido. Esto es, son el objeto del trabajo de los trabajos científicos de Pasteur y el sujeto de ciertas enfermedades o trastornos. Ahora bien, desde el punto de vista construccionista de la teoría del actor red, parecen no existir hasta la llegada de Pasteur, y en este caso resta por explicar quién es el sujeto antes de la formulación de las enfermedades que causan. Los microbios, de acuerdo con Latour, no son ni sujetos ni objetos, serán definidos como tales dentro del entramado de relaciones que Pasteur establece en su laboratorio. Lo que llamamos microbios es el resultado de estabilizar en un momento dado la trayectoria de acciones de un elemento dentro de esa red de relaciones. En este sentido, entonces, la teoría del actor red es constructivista porque las ontologías de las entidades son enteramente relacionales, es decir, que dependen del rol dentro de una red heterogénea de actantes. Volvamos al principio de simetría generalizado. Este principio es una recomendación para que el investigador de la ciencia o de la técnica trate la agencia sin reparar si procede de los humanos o los no humanos. Por ello, en la teoría del actor red se debe hablar más bien de actantes que componen esas redes de prácticas. Es decir, refiere a entidades que por su forma, significado y atributos son resultados de sus relaciones con otras entidades. Como lo dijimos, la acción social no es solo entre humanos, sino que también la desplazamos y delegamos a distintos soportes materiales. Los artefactos, por ejemplo, son capaces de mediar la acción a través de otros modos. No solo transportan nuestros deseos, como lo dicen los instrumentalistas, sino que son mediadores de la acción, que es algo muy diferente. Por ello, para la teoría del actor red, la agencia no se da solo en los humanos, sino en las redes de actantes que están ensamblados para ciertos guiones. O dicho en términos de la teoría, los actantes se vinculan mediante traducciones que generan los ensambles que conforman la red. Por ejemplo, un hotel, un laboratorio, un hospital o una oficina son redes en las que suceden acciones con base en los guiones inscritos en los actantes. Una acción puntual de un actante, humano o no humano, puede empezar una cadena causal de acciones con los demás actantes de la red. O dicho de otra manera, tanto los humanos como los no humanos tienen la capacidad de generar una serie de acciones en la red. En consecuencia, cualquier actante, humano o no humano, repito nuevamente, tiene agencia. Por supuesto, darle la misma categoría a los humanos y no humanos le ha traído grandes críticas a la teoría del actor red.
Afirmar que los no humanos tienen capacidad agente ha despertado mordaces y ácidas críticas en múltiples tradiciones de la sociología y la filosofía, ya que la capacidad de actuar en el mundo, que llamamos agencia, está asociada exclusivamente a humanos. Además, por su carácter transgresor en la investigación social y en los estudios de ciencia y tecnología, la teoría del actor red ha ganado críticas adicionales que van desde la esterilidad explicativa hasta ser una ideología en favor de valores liberales. Por ejemplo, la crítica que hace Harry Collins y Steven Yerly, que denuncian que el método semiótico de la teoría del actor red es un retroceso, porque en primer lugar desplaza a los seres humanos del papel central en los análisis sociales, lo que podría dar paso a un pensamiento poshumanista. Además, se corre el riesgo de volver a las explicaciones simplistas y prosaicas superadas desde la década de 1970. Otra segunda categoría de crítica del principio de simetría generalizado, especialmente de Nick Lee y Steve Browns, han advertido de que la teoría del actor red podría servir de vehículo acrítico para la aceptación de una ideología liberal, en el sentido en que la simetría podría convertirse en un discurso que elimina las diferencias entre lo exterior y la alteridad. Otra fuente de críticas al principio de simetría generalizado proviene de algunas aproximaciones feministas, como la de Haraway, por ejemplo, que critican que los análisis de la teoría del actor red se centran en actores privilegiados y olvidan a menudo recoger otros caminos posibles a través de los cuales se puedan las redes desarrollar. En este sentido, esta simetría que promueve la teoría del actor red presenta paradójicamente ciertas asimetrías en favor del excesivo énfasis en la tecnociencia como medio determinante para la estabilización del orden social, al no considerar que pueden existir otros medios para dicha estabilización. La generalización del principio de simetría puede producir relatos asimétricos. Según lo podemos ver acá en el artículo, hay otra crítica también que quisiera resaltar. Pues primero habría que decir que la teoría del actor red tiene la gran ventaja que puede explicar bien las conformaciones de la cultura material, ya que evita los problemas que presentan las formas de esencialismo, que se encuentran, por ejemplo, con los determinismos en tecnología o los instrumentalismos, presentes en muchos análisis. Pero también es cierto que varias de sus críticas se deben a la misma incomprensión de la teoría del actor red. Esto se debe a que muchos críticos presuponen una noción clásica de agencia, en la que la historia y las identidades de los sujetos parecen ser autónomos del entorno. Hay una crítica muy interesante de Philip Bray que deja en evidencia la pérdida explicativa de la teoría del actor red, cuando, por ejemplo, se diluye la distinción entre natural y social, debido a que se pierden detalles de las acciones dentro de esas redes. Entonces, si se diluyen las categorías tradicionales, entonces se puede perder información sobre los tipos de ensamble que se hace entre identidades heterogéneas. Esta disolución tiene una primera consecuencia moral y política. Si existe un continuo entre naturaleza, sociedad, ¿hasta dónde llega nuestra responsabilidad? Esto es, ¿de qué parte del mundo somos responsables? Si todo es un continuo, natural, social, artificial, ¿de qué nos hacemos cargo? Y este es el problema de rebajar la agencia, porque la agencia, al darle agencia a los actores no humanos o a los actantes no humanos, estamos quitándole propiedades a lo que llamamos agencia. Entonces, esta noción de agencia rebajada que nos propone la teoría del actor red puede explicar bien las transferencias de las acciones y el establecimiento de las redes, pero no la creación y la evolución de significados. Pasaría con la teoría del actor red algo que paradójicamente critica al constructivismo social. Es decir, la ANT explicaría los ensambles hasta que son estabilizados, pero no podía explicar la imaginación, derivas y transformaciones que suceden en dichas redes de la cultura material.